Número 5. En la ciudad costera llamada Babahoyo, en Ecuador, un gran elefante marino quedó varado en un estero. Un estero es un terreno hueco y pantanoso, que suele llenarse de agua por la lluvia o por la filtración de ríos o lagunas cercanas. Un grupo de vecinos notó su presencia, por los ruidos que hacía. Recordemos que, el rugido de estos animales, pueden escucharse a medio kilómetro de distancia. Autoridades de la ciudad, así como técnicos y biólogos de diversas instituciones, participaron en el rescate. El plan para ayudarlo era simple. Capturar al animal con una red gigante y, una vez bien resguardado, usar una retroexcavadora para levantar sus 4 toneladas de peso. Minutos después, lograron cubrir al animal con la red gigante. Las cuerdas que sujetaban la red ya estaban atadas a la retroexcavadora. El gigante animal, de 4 metros de largo y aproximadamente 4 toneladas, estuvo varado durante 13 días. El operario empezó a subir con cuidado al gran elefante marino. La protección de estos animales es importante. A finales del siglo XIX, solo quedaban unos 100 elefantes marinos, debido a la caza excesiva, pero hoy la población supera los 200.000. Todo debía ser lento para que la red aguante sus 4 toneladas. Una vez atrapado en la red gigante, surgió un problema. El gran elefante marino empezó a luchar por salir. Estaba asustado. Ver la maquinaria y a tanta gente reunida empezó a ponerlo nervioso. Los rescatistas empezaron a preocuparse, pues la red podría romperse y lastimar al animal. El sonido de la maquinaria y los gritos de las personas seguían generando estrés en el elefante marino, el cual se movía dentro de la red. Tras sacarlo del agua, un grupo de biólogos se acercó a revisarlo, concluyendo que estaba en un buen estado de salud. Al no requerir tratamiento, el gran animal fue liberado en el mar. Número 4. En la ciudad de Mar del Plata, en las costas de Argentina, un gran león marino apareció descansando en el muelle local. Algunos vecinos notaron que su cuello estaba atrapado en una red de pesca, por lo que pidieron ayuda. Los leones marinos, así como las focas y lobos marinos, suelen descansar en las costas de Mar del Plata. Esta ciudad costera es reserva de lobos marinos, por lo que estos animales se sienten protegidos por los locales. Un hombre llegó a salvar al animal sin ningún tipo de miedo, a pesar de sus grandes colmillos y tamaño. Con unas tijeras logró cortar el pedazo de red que mantenía atrapado el cuello del animal. El león marino pareció estar feliz luego de ser ayudado, incluso dejándose acariciar. De no haber sido auxiliado, esa red se habría incrustado en su cuello, dañándolo y terminando en un trágico final. Por suerte, este gran hombre estuvo para salvarlo. Número 3. Este lobo de mar afectado por basura marina fue encontrado por un grupo de amigos en la ciudad costera llamada La Paloma, en Uruguay. El pequeño mamífero estaba atrapado por cuerdas de pesca que rodeaban su cuello. Eso le impedía regresar al océano y nadar con normalidad. Sin pensarlo 2 veces, decidieron acercarse y ayudarlo. Le cubrieron la cabeza para tranquilizar al animal. Este método es utilizado para diversas especies, pues los tranquiliza al cubrirles la visión de su entorno. Los jóvenes llamados Leandro y Agustín comenzaron a cortar las cuerdas que mantenían prisionero al pequeño lobo. Con cada corte, el animal parecía calmarse. Tal vez sentía que lo estaban ayudando. Finalmente, luego de realizar los cortes necesarios, pudieron retirar las cuerdas de su cuello. El lobo marino se dirigió directo al mar, en busca de su manada en algún islote cercano. Número 2. Mira, esta pequeña foca fue encontrada en un pozo, en San Andrés de Tumaco, Colombia.
Acá en Tumaco, Nariño. Un grupo de personas se dio cuenta de su presencia por los ruidos de chapoteo que provenían del pozo de agua dulce. ¿Sí se ve? Sí, claro. Ahí la pueden observar. Tras percatarse de la foca, más personas se unieron y comenzaron a planear una estrategia de rescate. El plan era simple: sujetar a la foca con una cuerda y apalancarla con un tronco. Mientras intentaban rescatarla, la foca gritaba asustada. Tras varios minutos, lograron sacarla, pero surgió un nuevo problema. Suéltela porque lastima. El animal estaba muy asustado y no dejaba que le retiraran la cuerda del cuello. Sabiendo que no podían dejarla atada, evitaron que regresara al mar. Con ayuda de un tronco, lograron retenerla y finalmente quitaron la cuerda de su cuello. De forma desesperada, la foca nadó hacia el mar. Esperemos nunca vuelva a pasar por lo mismo. Número 1. Estos pequeños lobos marinos fueron encontrados en la orilla del mar por un grupo de turistas en Venecia, Italia. El lobo marino asustado intentó atacar a una turista. Sin embargo, ella no se dejó intimidar y logró cubrir al animal con una manta. Cubrir la visión de un animal facilita el rescate. Tristemente, uno de ellos había perdido la vida. Sin embargo, los turistas actuaron rápidamente para auxiliar al animal que seguía con vida. Corte tras corte, comenzaron a reducir la cantidad de cuerdas que atrapaban su cuello. Debían cortar con cuidado, para evitar dañar al lobo marino. No se sabe cuánto tiempo estuvo atado, pero se cree que mucho, pues el otro animal sin vida ya empezaba a generar olor a descomposición. La cantidad de cuerdas eran tantas, que les tomó más tiempo del esperado cortar cada una de ellas. Finalmente, cuando los brazos de la turista ya no tenían fuerzas para sujetar al lobo marino, cortaron la última cuerda. El lobo marino, asustado, intentó atacar, pero luego se dirigió al mar en busca de su manada. Esperemos que no vuelva a ser víctima de estas redes fantasma. Mira, aquí tienes más vídeos. No olvides suscribirte y dejarnos un me gusta.